Hola, bienvenidos a otro podcast del colectivo. Esta vez tenemos a Armando Ricalde. El cual es fundador de Cluster y VFX producer en Olin. Bienvenido. Hola, mucho gusto, gracias. No, gracias a ti por tomar un minuto de tu tiempo para platicar con nosotros. Realmente el CG en México está como muy conectado contigo. Creo que has una trayectoria muy importante en cuanto a lo del CG en México y creo que lo has visto crecer de ser un país que no tenía mucha presencia a algo que últimamente se ha convertido en un lugar donde mandan mucho outsourcing compañías. Entonces, no sé si nos podrías contar un poco de esa trayectoria, cómo has visto a México crecer en ese sentido. Sí, bueno, en México hay un par de empresas más, bueno, incluyendo a Olin Studio, que bueno, comenzaron antes que Cluster. También se encuentra Imágica y Animática, que son de los pioneros haciendo animación CG a finales de los 90s. A principios de los 90, de hecho, comenzó Imágica y después Animática. Olin Studio lleva más de 20 años de trayectoria. Tuve la oportunidad de trabajar ahí hace 18 años en el departamento de CGE como modelador. También me encargaba de toda la parte de partículas y simulaciones por el background que tengo de geofísica. Y después, bueno, estar un año trabajando ahí y haber conocido a Luis Montemayor, que fue uno de mis socios en Cluster, nos decidimos fundar nuestro estudio con nuestros amigos y colegas. Y sí me ha tocado ver desde entonces cómo ha crecido la industria aquí en el país. Definitivamente lo que mencionas es algo con lo que tuvimos que estar luchando por muchos años, este malinchismo de muchas producciones de publicidad que principalmente trabajamos, tendían a mandarlas a otro país, o los mandaban a Brasil, a Petro Zero, o a Los Boy Studios, era uno de los estudios favoritos de México para mandar a hacer cosas a Vancouver, y nos dejaban como que pues, los proyectos más simples o sencillos. Eso empezó a cambiar poco a poco por varios factores. Uno de los proyectos no tenían presupuestos tan grandes como para permitirse darse el lujo de ir a viajar. Eso también les gustaba mucho a los creativos en las agencias. Pero también cambió porque el nivel y digamos la base de artistas comenzó a crecer y se empezó a especializar. Entonces personas como mis socios y como yo no estudiamos nada que tuviese que ver con esto, no existían carreras. No existían las carreras, nada por el estilo. O hay gente que acabó nada más la prepa y se empezó a dedicar a esto, o personas como Luis Montemayor, ingeniero en sistemas, Enrique Sánchez es ingeniero en electrónica, yo soy físico, y hacemos esto porque nos gusta y comenzamos a hacer animación por la pasión que teníamos por crear. Me encanta trabajar con equipos de cómputo y crear algo visual, entonces encontré como la mejor manera de combinar ciencia, tecnología y arte. Y creo que la mayoría de los que empezamos en esa época fue de esa manera como comenzamos. Estando en Olin, Luis Montemayor tuvo la iniciativa de crear un portal, un sitio web que duró muchísimos años, Deathrow, y era el único portal y sitio que existía en México y creo que en Latinoamérica. Cobró mucha fuerza y había inclusive gente de otros estudios que entraba a ver los tutoriales que poníamos ahí, porque teníamos contenido sobre Renderman y sobre otras técnicas que empezamos a aprender con nuestra cuenta. Sí, me acuerdo, tenía como un pájaro muerto como logo. Pájaro muerto de logo. Exacto. ¿Qué fue lo que te llevó de física? ¿Cómo fue ese proceso de física? Es algo que creo que ya traigo adentro. Desde niño me gusta mucho dibujar, no lo he hecho últimamente mucho, lo he perdido. En la secundaria tomé taller de artes plásticas, me gusta mucho la creación visual, lo que es el dibujo, la animación me interesaba, aunque no estaba tan, digamos, como clavado en seguir un camino de animación, pero sí el crear visualmente cosas. Entonces, yo nací en la Ciudad de México, pero viví muchos años en Mérida, Yucatán. Pensaba estudiar arquitectura o diseño gráfico, algo que pudiera crear visualmente cosas, pero pues en la prepa también me enamoré de la ciencia, me gustó mucho la física, y ya estaba un poco aburrido de estar ahí en Mérida, y venirme a la gran capital a estudiar en la UNAM, estudiar física, y pues me topé en el camino con la animación 3D, entonces volvió a caer como despertar mi pasión por crear cosas visuales y además con la computadora que me fascina. La ciencia me sigue encantando, entonces es algo que creo que me hace que pues, cada vez que planeo un proyecto o resuelvo algún problema, algún reto, siempre aplico algo del método científico para hacerlo. Pero bueno, un camino como de regreso a lo que es animación, arte digital y todo eso de manera natural durante la carrera. Servicio social lo hice en el Instituto de Astronomía
desarrollando animaciones para divulgación científica, para apoyo a la docencia. Es algo que fue ahí mi asesor, le gustaba mucho promover, entonces yo tenía la facilidad de hacerlo y continué trabajando en ello, entonces ya al final decidí no continuar con la carrera de ciencia que originalmente quería seguir. Entonces no la terminaste. Terminé la carrera, lo que quería hacer es el posgrado en astronomía, me interesa mucho la astronomía. Ya no continué en eso, de hecho cuando entré a Olin a trabajar todavía entré de medio tiempo porque estudiaba el otro medio tiempo todavía la carrera todavía de física. Exacto, entonces después ya junto con Luis decidimos retirarnos de Olin para seguir por nuestra cuenta. Terminé la carrera, después de un año nos juntamos con otros amigos y empezamos a trabajar como un colectivo de artistas, freelancers, y después de un año pues decidimos fundar la compañía. Curioso. ¿Cómo has visto el cambio en México? O sea, en cuanto a artistas, ¿has visto que la calidad de los artistas ha ido creciendo o sientes que ha llegado un punto en el que estamos un poco estancados tal vez? Pues es una pregunta un poco difícil de contestar porque la cantidad de artistas ha crecido y entonces no sabría decirte qué porcentaje realmente son artistas que han elevado mucho el nivel. Pero te puedo decir que por ahí hay un puñado de artistas que son excelentes y hacen trabajo excepcional y con reconocimiento a nivel mundial. Pero también ahora con la popularización de las carreras de animación en muchas universidades, hay mucha gente que estudia esto porque se oye muy sexy y muy atractivo. O incluso muy fácil a veces, ¿no? O muy fácil, como dices, qué padre, pues voy a trabajar en la computadora haciendo animación como lo hacen en Pixar, y pues se dan cuenta de lo que hay que hacer, realmente descubren que no era lo que querían, no tienen la pasión, no tienen este amor y ni siquiera la destreza para hacerlo. Entonces, pasa como en muchas otras carreras, hay un buen de gente que no tiene ese nivel. Aparte que también como por el internet es mucho más fácil ver tutoriales, y entonces todos como que se les hace fácil hacerlo y como dices, aprender la herramienta ahorita es súper sencillo y gratis, o sea, ni siquiera tienes que gastar dinero. O sea, los manuales y con unos tutoriales el que quiere puede aprender si tienes la facilidad. Y si quieres un poco más de ayuda, pues hay cursos ya, muy buenas escuelas en línea para estudiar, inclusive de mexicanos, ¿no? Hay buenas iniciativas, hay buenos cursos en línea que pues te ayudan a llegar más rápido a tu objetivo. Pero sí es difícil la pregunta, no sabría cómo contestar. Sé que sí ha subido el nivel, pero todavía hay una muy buena, un buen porcentaje de gente que no tiene la pasión, compromiso tal vez. El compromiso, cuando me ha tocado dar algunas clases en universidades, te das cuenta de, pues, no tienen ese interés por hacer las cosas, la pasión, o sea, es como que les da flojera hacer la tarea. Sí, cuando se metieron a estudiar a eso, exactamente. ¿No? O sea, y están esperando a que tú les digas todo. O sea, la idea es que tú les des las bases, los fundamentos y que ellos sigan por su cuenta y que crezcan y aprendan. Sí, es mucho de ser autodidacta esta carrera, ¿no? Y bueno, me tocó a mí así. Y no es porque que lo vea o si yo lo hice así, tú también. No, me gusta a mí de hecho ayudar mucho, de hecho por eso estoy participando este año en Pixelatl compartiendo lo que sé sobre Pipeline, porque sí me gusta compartir y enseñar, pero se ha perdido mucho, siento que no hay esta iniciativa por parte de las nuevas generaciones por aprender. Lo sienten un poco pero más ellos fácil, solos, ¿no? O sea, quieren que se lo digas, que se lo enseñes. Y con muy poco ya quieren dedicarse a eso, a trabajar, y cuando les falta mucho. Tienen mucha urgencia por rápidamente subir, crecer, aportar, pero es un proceso arduo, largo, lento, o sea, toma mucho tiempo. Definitivamente. ¿Qué tipo de consejo le darías a alguien que va o quizás ya entró a la industria o piensa entrar a la industria? ¿Qué consejo le darías a alguien que está iniciando en esto? ¿En qué área quieres más o menos especializarte? O sea, es bueno ser generalista, pero siempre tiendes a especializarte en algo, porque es tan amplio esto que ser un buen generalista es todavía más complicado. Y que, como bien decías, en internet, o sea, que busques referencias, que busques artistas que te gusten, que veas mucho cine, que estudies qué es lo que hace que algo se vea bien, dependiendo del área que quieras, ya sea animación, sea modelado, sea lighting. Estudia las bases, los fundamentos, agarra de hobby la fotografía para que entiendas lo que es composición, encuadre, luz, ¿no? Emplazamientos de cámara, el lenguaje cinematográfico,
En el caso de pues, modelado o esculpir, pues bueno, estudiar a los grandes escultores, no tienen que ser escultores digitales. Sí, los tradicionales. Puedes estudiar a los Sí. tradicionales, ver mucho. Tienes que entrenar tu ojo para saber por qué las cosas se ven bien, qué es lo que hace que se vean así y qué tienes que hacer para conseguirlo. Es conseguir ese buen gusto, ¿no? Sí, sí. Hacerlo crecer. Conseguirlo, bueno, hacer crecer ese buen gusto y ahora luego desarrolla la habilidad para llegar a ese mismo resultado, Sí. básicamente. ¿Tienes un historial de siempre tener como ese cuidado por los artistas, de que igual no los exploten, que no, pues ahora sí que no se desgasten tanto los artistas? O sea, muchas veces lo que hacen muchas empresas es explotar a los artistas. ¿Cómo ves a México en ese sentido? ¿Sientes que ha habido una mejoría en ese sentido en cuanto a la explotación? O... Es complicado porque tenemos que competir contra un mercado muy agresivo. Es curioso que lo preguntes porque de hace unos años a la fecha, digamos unos 4 años hacia acá, estoy mucho más interesado en la parte humana de las organizaciones y en el lado de gestión de las personas y de cómo a través del liderazgo haces crecer a la gente y haces que pues, florezcan y hagan mejor trabajo. Pero es definitivamente una situación compleja que se sigue dando y muchas veces no es, digo, puede ser que haya casos que alguien, una empresa lo vea como una manera de aprovechar, sacarle jugo a los artistas, pero a veces son cosas que salen de tus manos un poco. Sí. Los proyectos son complejos, estás compitiendo contra mano de obra de la India. Sí, se ha vuelto muy últimamente, ¿no? Y es difícil, o Sí. sea, Ana y Bruno la terminaron fuera de México Sí. porque salía más económico hacerla en otro lado. Y tienes que competir contra eso, contra esos tiempos de entrega, contra esos presupuestos. Entonces no siempre se trata de que haya alguien malévolo atrás tratando de explotar a los artistas. Lo que sí creo que ha avanzado, y al menos en Olin es la única empresa que paga el tiempo extra. Sí. ¿No? Lo que sí, por ejemplo, en Cluster Studio lo que siempre tratamos de hacer es mantener un buen balance. Sabemos que había proyectos complicados que había que pues, desvelarse y estar ahí 2-3 días, pero luego compensábamos con, pues tómate 2-3 días de descanso también para recuperarte, ¿no? Entonces no pagamos el tiempo extra, pero se trataba siempre de compensar con otro tiempo que llega un punto también en el cual más dinero no hace que sigas contento haciendo las cosas, sino también quieres tu tiempo. El tiempo vale más muchas veces que ese dinero. Entonces es un tema complejo. Eso es complicado, definitivamente. Complicado, pero lo tengo en la mira y es algo que siempre me gusta estar encontrando maneras de que pues, la gente trabaje en un horario normal, más o menos. Digo, ¿Crees que quizás un sindicato sería una opción de crear aquí en México para algún momento? El problema Bueno, aquí en México, los sindicatos tienen una reputación sí. muy mala. Entonces, en otros países esas uniones tal vez sí son efectivas, pero aquí tal vez sirvan nada más para llenar de los bolsillos a alguien y para hacer grilla y otras cosas, y no necesariamente para ayudar a los artistas. Habría que evaluarlo bien. Están por ahí que están algunas iniciativas independientes, así entre varios estudios tratando de hacer algo así. Tratar de también pues, como establecer aranceles para que se cobre lo mismo y sea más justa la competencia, que pues, se estandaricen también tal vez sueldos y otras cosas, pero lo veo todavía un poco complicado de poderlo hacer de manera pronta. Sí. Y más relacionado con el gobierno, ya cuando se vuelve un poco, como dices, tema de corrupción. Y burocrático, aparte. Es burocrático, por ahí hay muchas historias de también abusos cuando se solicitan fondos federales para apoyos a proyectos y hay como pues, dudas de si realmente se está aprovechando como se debe, si se está empleando donde se debería emplear, si realmente también se está beneficiando el artista y el proyecto o va para el bolsillo de alguien. Entonces siempre están esas historias turbias de a dónde se fue el dinero. De a dónde se fue el dinero. Sí, ¿no? Ya nadie supo, nadie sabrá. Exacto. ¿No? ¿Has Qué tenido, triste. Perdón, sí, definitivamente. ¿Has tenido algún tipo de obstáculo en el que recuerdes que quizás en algún momento pensaste que tal vez quisieras dejar esto? Que quizás te haya marcado muchísimo. Sí, más que obstáculo es posiblemente un agotamiento por el tipo de ritmo. Nosotros mismos, la misma industria, las mismas empresas hemos propiciado muchos de los vicios. Es una de las razones por las cuales decidí dejar también Cluster y moverme a Olin para hacer algo diferente y volver como que a tratar de encontrar pues, esta razón de por qué hago lo que hago.
un poco más enfocado también a lo que es el management, también, pues, además de productor de VFX, soy general manager del estudio, entonces pues tengo que estar trabajando con esas cosas que no son, pues, no estudié para ello, pero me encanta, y estar buscando darle un nuevo sentido a mi trabajo. Me gusta hacer los VFX, me gusta el pipeline, sé cómo se trabaja esto, pero ahora darle el giro de la parte de cómo hacer que los equipos funcionen mejor, creo que es una clave. Te digo, en publicidad, después de 13 años de trabajar de la misma manera, es un poco cansado. Hubo cosas en Cluster que dejamos que sucedieran de manera natural, que la empresa creciera descontroladamente y simplemente nos pedían más proyectos, hacíamos más y metíamos más gente, hasta que llegó un punto en el cual era un monstruo que comía como loco todos los meses, y si no le dábamos de comer, pues iba de mal. Entonces teníamos que aceptar casi cualquier proyecto con las condiciones que fueran, con tal de facturar lo que costaba ese lugar. Sí, sí entiendo. Entonces ahí sí no hubo una planeación de buscar. Por un momento hasta yo lo presumía con orgullo de nunca tuvimos un departamento de ventas y nunca hicimos publicidad para vender al estudio, nunca. O sea, solitos sonaban los teléfonos y llegaban los correos electrónicos, pero también es un error porque no estás buscando los proyectos que realmente quieres hacer, estás simplemente dejando que entre lo que sea. Y se sentía padre porque decías, wow, sin hacer publicidad sigue entrando trabajo, qué padre, pero no, realmente no está bien eso. Y creo que todos los que iniciamos en algún momento por esa época, todos ubicamos a Cluster como de lo mejor que había en México. ¿Cómo crees que Cluster llegó hasta ese punto? Creo que porque los 4 socios originales tenemos esas características de que tenemos esta facilidad, esta pasión por hacer las cosas bien, por aprender solos. Nadie nos enseñó y tuvimos que nosotros mismos estar investigando, averiguando cómo hacer todo el trabajo, investigar el software, implementar nuevas tecnologías. Éramos 4 personas muy apasionadas que no dejamos simplemente el trabajo a otras personas, sino nosotros lo hacíamos. Entonces todo este éxito fue a que todo el tiempo nosotros estábamos supervisando o liderando los proyectos. Claro, un momento que tenías muchos artistas que lo hacían, pero siempre había uno de los 4 en algún punto del proceso, poniendo atención, metido, el control de calidad, empujando a que sean mejor las cosas, innovando, etcétera. Si alguien que quizás no está escuchando y quizás va entrando a la industria y quisiera entrar a All-in, ¿qué tipo de recomendación le darías? Quizás, no sé, ¿cómo evalúan los portafolios en All-in? De forma muy genérica. El problema, digamos, o por decirlo de alguna manera, aunque no es un problema, es la exigencia, el nivel de exigencia que requieren los proyectos que hacemos no tiene igual en México. La resolución y el detalle, o sea, hay muchas cosas que para publicidad las podrías dejar pasar y nadie se va a dar cuenta, ni el director ni nadie, pero en los proyectos que hacemos hay un supervisor de efectos visuales que está ahí porque tiene muchísima experiencia, porque tiene un ojo muy entrenado, porque además son producciones que están invirtiendo muchos millones de dólares, entonces tienen el tiempo y tienen el presupuesto para que se lleve la calidad a otro nivel. Entonces, hacer un buen compuesto, un buen key, por ejemplo, no debes comerte la orilla para nada, los cabellos tienen que estar totalmente recuperados, tienes que tener perfecto así el blur con el key, cosas que te digo, en publicidad no tienes el tiempo, no tienes el presupuesto, y pasa y sale, y dices, bueno, ya estoy listo, ya es hacer un key. No, para All-in no sabes hacer un key. Te hace falta mucho, así, el nivel de roto que se tiene que hacer también, a veces hay que hacer rotoscoping porque no saben las cosas por key, tienes que hacer mucho garbage mate, tienes que keyar por zonas, no te va a salir las cosas con un solo keyer y sí, ya. No es como un botón y que ya funciona. No es así. No es así, son a veces shots que son varios días de trabajo y a otra resolución, o sea, los proyectos mínimo, y son ya muy pocos los que son a 2K, la mayoría son a 4K y varios proyectos son a 6K, se trabajan a 6K, se entregan a 6K. Entonces también el ritmo, la velocidad a la que puedes trabajarlos es otra, tampoco la máquina, aunque tenemos máquinas poderosas, pues toma tiempo, no te va a responder así de rápido la máquina. Renderearlo también toma tiempo, renderear pistas CG a 6K, ya son horas y horas, a veces días, rendereando. Sí, el nivel es muy alto, es que es nivel Hollywood, ¿no? Sí, entonces eso se adquiere con práctica, ¿no? Yo sé que los proyectos no te lo exigen y no tienes tal vez el material para practicarlo, pero lo que sí es que aprendas y estudies muy bien los fundamentos, que entiendas el fundamento para cuando tengas el reto
puedas usar tu imaginación para cómo lo vas a resolver, porque no siempre se resuelve de la misma manera. Hay mil maneras de hacer algo en Nuke, por ejemplo, o hacer algo en CG. Es algo muy importante en la carrera, ¿cierto? Lo de problem solving, o sea, Sí. saber cómo arreglártelas para solucionar problemas. Sí, y también es parte de lo que hace esto mágico y divertido. O sea, aunque te toque hacer otro proyecto donde algo ya lo hiciste antes, tienes la oportunidad de hacerlo mejor ahora y hacerlo diferente. Sí. No, o sea, ya tienes una idea de cómo hacerlo, porque ya lo resolviste tal vez, pero pues puedes innovar y hacerlo diferente, probar una nueva técnica, un nuevo software, algo innovador que permita resolverlo más rápido Sí. y que la calidad visual de lo que obtengas Sea mucho alta. mejor. Sí. ¿Consideras importante asistir a este tipo de eventos? Por supuesto. O sea, este tipo de eventos son un motor inspirador, digamos, de ver cómo otras personas están trabajando para hacer networking, para conocer nuevo talento, para hacer contactos para nuevos proyectos. Y la parte de inspiradora creo que es muy importante, de que te nutras después de semanas y semanas de mucho trabajo, que vengas a un evento a escuchar cómo hicieron otras cosas o que tú puedas compartir con alguien más lo que sabes, creo que es algo muy valioso, ¿no? Sí, definitivamente. Y un punto de encuentro no nada más para gente aquí en México, están trayendo a invitados internacionales de muy alto calibre, hay que aprovechar eso, ¿no? Sí. Para poder platicar así one Hacer to one networking, con ellos, sí. ¿no? Y que dé su opinión sobre cómo hacen algo, cómo lo resolviste, y te das cuenta que también se enfrentan a los mismos problemas. O sea, somos humanos y Sí. estamos en el mismo mundo, y te das cuenta que a veces es lo mismo, nada más que parece que hacen las cosas muy diferentes. Sí. A veces sí aplican cosas diferentes y hay que aprender. La pregunta obligada, ¿por qué el doc? ¿De dónde salió el apodo? Eso, bueno, es una larga historia de la carrera. En que estudié en Mérida, yo creí que el nivel de matemáticas allá era más bajo, y resultó que era mucho más alto de lo que daban en la prepa aquí en la Ciudad de México. Cuando entré a la UNAM, pues entré un poco temeroso del nivel que yo traía, y resultó que mi nivel era mayor. Entonces, tengo un gran gusto por las integrales y la trigonometría. Entonces, un amigo en la universidad me llamaba el doctor integrales, o el doctor trigonometría, porque me encantaba y sabía hacer muchas más cosas que lo que les enseñaban en la prepa en México, y se me quedó el apodo de el doc. Mencionaste algo muy importante. ¿Consideras las matemáticas importantes en nuestra industria? Sí, sí son importantes, no para todos. Me queda claro que hay especialidades que igual no las vas a aplicar directamente, pero ciertos conceptos básicos son importantes así para entender qué es lo que está sucediendo. Sí, que detrás de la pantalla, ¿no? Al final de cuentas, lo vais a aplicar directamente, pero sí conozco gente que ha hecho un lenguaje de arte también aplicando, pero pues también para hacer arte no necesariamente matemáticas, para hacer algo que no hubieras podido hacer de manera manual, ¿no? O sea, te permite con una pequeña expresión llevar tu límite, o sea, llevas más darle allá, un extra, ¿no? le das, sí, más allá de lo que te está limitando la técnica manual. Que hay muchas personas que se valora mucho también lo que es totalmente artesanal y manual, donde pues, son meses de trabajo para 2 segundos de animación, ¿no? Y también tiene su valor, claro, si la producción tiene el dinero para pagar eso, bien, ¿no? Pero Si muchas no, veces no. Muchas veces no, entonces tienes que usar un poco de imaginación y de ingenio, y las matemáticas a veces son muy útiles. Es una muy buena herramienta. Sí. Oye, y bueno, No, y aparte de, ¿qué otro hobby tienes aparte de las matemáticas y Fotografía. fotografía? Sí, aunque últimamente no lo he hecho mucho, pero me gusta mucho la fotografía. Cámara reflex, estar jugando con los lentes y todo eso es muy bonito, hacer corrección de color a las fotos. porque justamente te iba a preguntar, tú iniciaste como artista todavía y mencionabas que ya no dibujas tan seguido, pero Sí. supongo que fotografía te deja un poco desahogar de esa Explorar parte. un poco el lado artístico, eso es padre, ¿no? Y ahorita algún proyecto que siga para ti, o sea, igual y personal, pero algo que siga, que tengas a futuro. No lo sé todavía, posiblemente me gustaría también dar un poco más de consultoría en Pipeline Artist Studios, tal vez tener algún programa de certificación en algún software de Pipeline, podría ser algo interesante. Está increíble. Sí. Escribir un poco más Sí, tal vez también. sobre esto, ¿no? Yo siempre he tenido las ganas de escribir y nunca lo he hecho. Ah, ok. Entonces tal vez tener por ahí un blog o participar en algún blog de producción, compartir un poco más de mi experiencia ahí, estaría bueno. Ok, perfecto. ¿Y piensas seguir todavía
VFX o tal vez algún momento te dedicarías a otra cosa? Por el momento creo que voy a seguir, tengo todavía mucho que creo que aprender y que aportar. En algún momento tal vez cambie de giro, todavía no sé a qué ni cuándo, pero sí me interesa mucho, les digo, el lado humano y por las organizaciones, de nuevos esquemas organizacionales. He estado leyendo mucho al respecto y temas muy interesantes para mí. No, perfecto. Pues muchísimas gracias por tomarte el Sí, tiempo. muchas Al gracias. contrario, gracias a Es un ustedes. gusto conocerte y realmente has cambiado mucho la industria aquí en México, entonces te debemos mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias.